En tiempos antiguos, cuando las montañas aún guardaban los secretos de los dioses y las palabras de una madre podían sellar destinos eternos, vivía una mujer cuya belleza deslumbraba como el sol sobre la nieve de los Andes. Su nombre era Yishapú, y su historia habría de convertirse en advertencia para todas las generaciones venideras. Porque hay pecados que la tierra perdona, y hay otros que ni siquiera la muerte puede borrar. Esta es la historia de una hija que olvidó de dónde venía, de un amor que desafió las leyes divinas, y de una maldición que transformó la carne en bestia. Escuchad bien, porque en cada palabra late una verdad que nos concierne a todos. Quien desprecia a sus padres, desprecia su propia alma. En un ayú remoto, donde las casas de adobe se aferraban a las laderas como nidos de cóndor, y el viento traía cantos de tiempos olvidados, nació una niña que habría de ser la más hermosa de toda la región. Su nombre era Yishapú, y desde pequeña todos reconocieron en ella esa belleza que no es sólo del rostro, sino que parece emanar del espíritu mismo. Sus padres, gente humilde y trabajadora, la criaron con amor y le enseñaron las labores del campo, el respeto a los mayores y la gratitud hacia la Pachamama que les daba sustento. Yishapú creció entre sus hermanos, ayudando a su madre a tejer las mantas multicolores que les protegían del frío de la altura, aprendiendo de su padre a leer las señales del cielo para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. Era una muchacha como tantas otras, con manos callosas por el trabajo y el corazón sencillo de quien conoce su lugar en el mundo. Nadie podía imaginar entonces el destino que le aguardaba, ni la oscuridad que habría de apoderarse de su alma. Llegó el tiempo en que Yishapú debía cumplir con la mita, ese servicio obligatorio que todos los habitantes del Ayllu debían prestar en la casa del señor de la región, el curaca que gobernaba aquellas tierras en nombre del Inca. Era costumbre que cada familia enviara a uno de los suyos por turnos para trabajar en la residencia del señor, cumpliendo con las tareas que se les asignaran. Cuando le tocó el turno a Yishapú, sus padres la despidieron con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por el amor natural que sienten los padres cuando un hijo se aleja del hogar, aunque sea temporalmente. «Vuelve pronto, hija mía», le dijo su madre mientras le acomodaba el aguayo sobre los hombros. «Te estaremos esperando. Pórtate bien y trabaja con diligencia», añadió el padre. «Que el curaca no tenga quejas de ti». Yishapú asintió con humildad, abrazó a sus hermanos y emprendió el camino hacia el pueblo, donde residía el señor. Caminó durante horas por los senderos polvorientos, bajando de las alturas donde estaba su ayllu hacia el valle donde se alzaba la gran casa del curaca. Era un edificio imponente, con muros de piedra finamente tallada y techado de paja ordenada que brillaba dorada bajo el sol. Nunca había visto Yishapú construcción semejante, y su corazón se llenó de asombro. Cuando llegó a la residencia, otros sirvientes la recibieron y la condujeron ante el mayordomo, quien le asignó sus tareas. Debía ayudar en la cocina, limpiar los patios
y atender las necesidades de la casa, Yishapú se entregó al trabajo con la dedicación que sus padres le habían enseñado, levantándose antes del alba y retirándose a descansar, solo cuando la luna ya reinaba en el cielo. Fue durante esos días de servicio cuando el curaca la vio por primera vez. Él era un hombre poderoso, acostumbrado a que se cumpliera su voluntad sin cuestionamiento alguno. Tenía muchas esposas y concubinas, pero cuando sus ojos se posaron sobre Yishapú, sintió una fascinación que no había experimentado antes. La belleza de aquella muchacha era tan extraordinaria que parecía irradiar luz propia, y el curaca decidió en ese mismo instante que ella no volvería a su Ayllú. «Esa mujer se quedará aquí», ordenó a su mayordomo. «No la dejarás partir cuando termine su turno». El mayordomo obedeció sin rechistar, como se obedecían todas las órdenes del Señor. Cuando llegó el momento en que Yishapú debía regresar a su casa, le dijeron que su servicio se prolongaría, que aún había mucho trabajo pendiente. Ella no sospechó nada al principio, pues era obediente y no conocía las intrigas de los poderosos. Pasaron los días y el curaca empezó a buscar ocasiones para cruzarse con ella, para observarla mientras trabajaba. Finalmente, la mandó llamar a sus aposentos. Yishapú acudió con el temor natural de quien es convocado por su señor sin saber qué esperar. «Vivirás conmigo», le dijo el curaca sin rodeos, con esa autoridad de quien nunca ha visto negada su voluntad. Yishapú bajó la mirada. No era costumbre que una mujer se negara a los deseos de un señor tan poderoso, y ella, criada en la obediencia y el respeto a la jerarquía, apenas pudo murmurar. «Bien», y así se quedó en la casa del curaca, no como sirvienta, sino como su amante favorita. Desde ese día, su vida cambió por completo. El Señor ordenó que le quitaran toda su ropa humilde, esas prendas de lana ordinaria que vestían las mujeres del Ayllú. Mandó a sus sirvientas que la vistieran con las ropas más finas, aquellas que solo usaban las matronas principales, las esposas legítimas de los nobles. Eran vestidos tejidos con la lana más suave, hilada tan finamente que parecía seda, teñidos con colores que solo se obtenían de las cochinillas más raras y las plantas más preciadas. Sus trenzas, que antes llevaba recogidas con sencillez, fueron peinadas con el esmero que se dedicaba a las soberanas. Grandes prendedores de plata, labrados con diseños que representaban al sol y a las estrellas, adornaron su cabellera. Le calzaron sandalias de cuero fino, cuando antes había caminado descalza sobre la tierra. En las mantas que debían cubrirle la espalda, el curaca mandó tejer palomas, símbolo de su amor y su predilección. Todas sus vestiduras llevaban franjas anchas donde se habían retratado las flores más hermosas de la tierra, cada pétalo reproducido con tal maestría que parecían a punto de desprender su aroma. El curaca la cargó de adornos como se carga de flores una planta en primavera. La transformó completamente. Ya no era Yishapú.
La humilde muchacha de la Iyú ahora era una señora principal, indistinguible de las nobles que habían nacido en la riqueza y el poder. De este modo vivían, y el tiempo pasaba como pasa el agua de los ríos de montaña, sin que nadie pueda detenerla. Yishapú no se ocupaba de nada. Su señor no le hacía trabajar. Pasaban los días entregados a la diversión y al juego, encerrándose en el dormitorio desde que salía el sol hasta que volvía a ocultarse tras las cumbres nevadas. Comían juntos, y el curaca la tenía en sus brazos, sobre sus rodillas, mientras compartían los manjares más exquisitos que se preparaban en su cocina. El señor tenía muchos criados jóvenes que atendían la casa y servían en todas las labores. Pero aquellos sirvientes, al ver cómo una simple muchacha de la Iyú había sido elevada a tal posición sin mérito alguno, excepto su belleza, comenzaron a odiar a Yishapú. Hablaban mal de ella a escondidas, murmurando en los rincones oscuros de la casa. «¿Quién se cree que es?», decían unos. «Era una de nosotros hace apenas unas semanas», añadían otros. «Ahora se pasea como si fuera una reina», murmuraban con desprecio. Y cuando les tocaba servir a Yishapú, cuando debían llevarle las comidas o atender sus necesidades, refunfuñaban y algunos, en su rencor, llegaban incluso a escupir en los platos que le preparaban. Pero al curaca no le importaba nada de esto. Estaba tan cegado por su pasión que no veía ni escuchaba las murmuraciones de su servidumbre. La gente del pueblo también se enteró de lo que ocurría en la casa del Señor. Las noticias viajan rápido en las comunidades pequeñas, y pronto todos sabían que el curaca había tomado como amante a una muchacha de Iyú y la había convertido en su favorita. También ellos murmuraban, pero tampoco eso importaba al Señor. No temía el juicio del pueblo, ni le preocupaban las habladurías. Día y noche estaba con ella, con su amada. Con ella comía, con ella dormía, con ella esperaba el anochecer. Y Yishapú, en medio de todo ese lujo y esa atención, empezó a cambiar. No fue un cambio que se notara de un día para otro, sino gradual, como la semilla que germina en la oscuridad antes de mostrar su tallo a la luz. Poco a poco su corazón se fue endureciendo. Empezó a creer que realmente era diferente, superior a aquellos entre quienes había nacido y crecido. Yishapú sabía tocar una quena de hueso humano, uno de esos instrumentos que se tocan bajo un cántaro alargado para amplificar su sonido. Esas quenas producen un lamento que parece surgir de las profundidades de la tierra misma, un gemido que estremece el alma. Ella tocaba intensa y bellamente la quena, y por eso algunos la llamaban Yishapitú, nombre que en la lengua antigua significaba la que hace llorar al instrumento. El curaca, complacido con este talento de su amante, le compró una quena nueva y un cántaro perfecto para amplificar su música. Por las noches, Yishapú ponía las manos dentro del cántaro y tocaba la quena.
arrancándole melodías que flotaban por toda la casa como espíritus errantes. Era el curaca quien cantaba acompañando la música, y su voz se unía al lamento del instrumento en canciones de amor y pasión. Así vivían todos los días, encerrados en su mundo de placer y olvido, sin pensar en nada más que en su mutua compañía. Pero mientras ellos se entregaban a su felicidad egoísta, en el Ayú lejano, en la humilde casa de adobe donde Yishapú había nacido, sus padres la esperaban con creciente preocupación. Habían transcurrido ya varias lunas desde que Yishapú partiera hacia la casa del curaca para cumplir con su turno de mita. El tiempo establecido para su servicio había concluido hacía mucho, y sin embargo no regresaba. En la pequeña casa de la Yiyu, su madre miraba cada atardecer hacia el camino que descendía del pueblo, esperando ver aparecer la figura de su hija en el horizonte. Pero el camino permanecía vacío día tras día, y la angustia comenzaba a apoderarse del corazón materno. ¿Dónde estará mi hija?, preguntaba la madre a sus otros hijos, con la voz quebrada por la inquietud. ¿Qué será de ella? No ha vuelto desde que fue a cumplir su turno. ¿O es que la han retenido para que sirva en la mita para siempre? Los hermanos de Yishapú compartían la preocupación de su madre. Habían escuchado rumores vagos en el mercado, palabras susurradas que no terminaban de entender, pero que les llenaban de desasosiego. Finalmente, la madre tomó una decisión. «Id a preguntar por vuestra hermana», ordenó a 2 de los hijos varones. «Necesito saber qué le ha ocurrido, si está bien, si necesita algo». Prepararon entonces un fiambre abundante, como era costumbre cuando se visitaba a un pariente que servía lejos del hogar. La madre cocinó con esmero papas cocidas con chuño, un guiso de quinoa con carne seca, y envolvió todo en un aguayo limpio. Era comida humilde, pero hecha con amor, con esas manos que habían alimentado a Yishapú desde que era una criatura. Los 2 hermanos emprendieron el viaje al amanecer, cuando la neblina aún se aferraba a las quebradas como un manto gris. Caminaron durante horas por los senderos pedregosos, descendiendo desde las alturas de la Yiyu hacia el valle donde se encontraba la residencia del Señor. Cuando finalmente llegaron, el sol ya estaba alto en el cielo, y el calor del mediodía les hacía transpirar bajo sus ponchos de lana. La casa del curaca les impresionó con su magnificencia. Nunca habían visto construcción tan imponente, con sus patios amplios y sus muros decorados. En la entrada, varios jóvenes sirvientes descansaban a la sombra, conversando entre ellos. Los hermanos se acercaron con la timidez propia de quienes no están acostumbrados a tratar con gente de la casa de un señor. «Disculpad», dijo el mayor de los hermanos, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Venimos a preguntar por nuestra hermana Yishapú. Vino a cumplir su turno en la mita y no ha regresado. ¿Qué es lo que hace en la casa del Señor?» Los jóvenes sirvientes intercambiaron miradas cómplices, y algunas sonrisas burlonas asomaron a sus rostros. Uno de ellos, el más atrevido,
respondió con un tono que mezclaba el sarcasmo con cierta malicia. ¿Vuestra hermana? Tu hermana ya no es una simple sirvienta. Se ha tornado en la señora de esta casa, en la matrona principal. Vive con el curaca como su amante favorita. Los hermanos se miraron entre sí, desconcertados. No podían creer lo que escuchaban. Su hermana Yishapú, la muchacha humilde que había partido de su casa hacía apenas unos meses, convertida en la señora de un curaca. Decidle que han venido sus hermanos a verla, solicitó el menor de ellos, aún esperanzado en que todo fuera un malentendido. Los sirvientes entraron a la casa para cumplir con el encargo. Atravesaron los patios decorados con flores y llegaron hasta los aposentos donde Yishapú pasaba sus días. La encontraron reclinada sobre cojines de plumas, vestida con ropas tan finas que brillaban como el agua bajo la luz del sol. Llevaba el cabello adornado con prendedores de plata que tintineaban suavemente con cada movimiento de su cabeza. «Señora», le dijeron con la deferencia que ahora debían mostrarle, «han venido tus hermanos a la puerta. Preguntan por ti. Dicen que vienen por orden de tus padres». Yishapú, sin siquiera levantar la vista del espejo de plata bruñida que sostenía entre sus manos, respondió con un tono de indiferencia que helaba la sangre. «¿Quién puede ser mi hermano? Yo no tengo hermanos». Los sirvientes insistieron, señalando hacia el patio. «Pero están allí, señora. Son 2 hombres que dicen ser tus hermanos. Han traído comida que tu madre preparó para ti». Yishapú dejó el espejo sobre una mesa tallada y se volvió hacia los criados con una expresión de profundo desdén. «Ya os he dicho que no reconozco tener hermanos. No tengo padre ni madre. ¿Qué clase de excrementos son esos que quieren hacerse pasar por mis parientes?» Las palabras salieron de su boca con tal veneno que los mismos sirvientes, acostumbrados a su altivez, se estremecieron. Regresaron donde aguardaban los hermanos y les transmitieron la respuesta. «Dice que no sois sus hermanos. Dice que no reconoce tener padre ni madre. No quiere salir a veros». Los hermanos sintieron como si les hubieran clavado un puñal en el pecho. Se miraron el uno al otro, buscando en los ojos del otro una explicación para lo inexplicable. ¿Cómo era posible que su hermana, la misma con quien habían jugado de niños, con quien habían compartido la pobreza y las alegrías de su humilde hogar, los negara de esa manera? Sin embargo, decidieron esperar. Se sentaron en el suelo del patio, junto a los sirvientes, que al ver su aflicción comenzaron a contarles toda la historia. Les relataron cómo el curaca se había encaprichado con Yishapú, cómo la había retenido contra toda costumbre, cómo la había convertido en su favorita y la había cubierto de lujos y riquezas. «Vive con el Señor», les explicaron los criados con cierta compasión. «Come en sus manos, duerme en su lecho, viste como las nobles. Ya no es la misma muchacha que llegó aquí hace meses». Mientras los hermanos escuchaban estas revelaciones con creciente dolor, Yishapú, movida quizás por la curiosidad o por algún resto de sentimiento que aún no había sido completamente sofocado por la soberbia,
decidió salir al patio. Apareció ataviada con sus vestiduras más suntuosas, caminando con pasos medidos y la cabeza erguida, como había visto hacer a las verdaderas nobles. Los hermanos se pusieron de pie de inmediato al verla. Por un momento apenas la reconocieron, tan transformada estaba. Pero su corazón conocía a su hermana, y se acercaron a ella con los brazos extendidos, ansiosos por abrazarla. «Hermana», dijo el mayor con voz temblorosa, «¿cómo te encuentras? ¿Dónde estabas? ¿No volviste a nuestra casa? Cualquiera que haya sido tu suerte, debiste avisarnos. Nuestra madre llora por ti día y noche». Antes de que pudieran tocarla, Yishapú dio un paso atrás y los miró con una expresión de repugnancia absoluta. «Tú, mozo mugriento», escupió las palabras como si fueran veneno. «Tú no eres mi hermano. ¿De dónde y por qué queréis ser mis hermanos? ¿Acaso soy de vuestra clase?» El hermano menor intentó acercarse, extendiendo el atado con el fiambre que su madre había preparado. «Hermana, nuestra madre nos envió con esta comida para ti. Está preocupada. Quiere saber de ti». «¿Y esa había sido mi madre?», interrumpió Yishapú con una carcajada cruel. «No me acordaba de tener madre alguna». «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó el mayor con lágrimas asomando a sus ojos. «¿No te acuerdas de nuestros padres? De la casa donde crecimos juntos, de las noches en que todos nos sentábamos junto al fuego». Yishapú alzó aún más la barbilla, y su voz se volvió cortante como el filo de un cuchillo. «¿De dónde y por qué pretendéis reconocerme? ¿Acaso soy de vuestra clase? Porque me veis en alta condición, queréis haceros pasar por parientes míos. Pero miradme bien. Yo soy una señora, una matrona. Vosotros no sois más que campesinos harapientos». Tomó entonces el atado que contenía la comida preparada por su madre, lo desató con gestos exagerados de repulsión y tras examinar su contenido con desdén, lo arrojó violentamente al rostro de sus hermanos. Las papas cocidas rodaron por el suelo del patio, el guiso se derramó sobre sus ropas. «¿Cómo os atrevéis a traerme esta cochinada?», gritó. «¿Soy acaso de las que comen esas porquerías? ¡Fuera de aquí! No volváis nunca más». Los hermanos permanecieron inmóviles por un instante, aturdidos por la crueldad de aquellas palabras. El fiambre que con tanto amor había preparado su madre yacía esparcido a sus pies, pisoteado y despreciado. Lentamente, sin decir una palabra más, recogieron lo que pudieron del suelo. Sus manos temblaban, no de ira, sino de una tristeza profunda que les oprimía el pecho como una piedra gigantesca. Se marcharon de la casa del curaca con la cabeza gacha y el corazón destrozado. El camino de regreso se les hizo interminable. Cada paso que daban les alejaba de aquella hermana que ya no los reconocía, que había renegado de su propia sangre. Las palabras de Yishapú resonaban una y otra vez en sus mentes, cada sílaba como una herida que sangraba. Cuando finalmente llegaron a su hogar, ya había caído la noche.
Su madre los esperaba en la puerta, con una manta sobre los hombros para protegerse del frío de la altura. En cuanto los vio aparecer en el sendero, corrió hacia ellos. —¿Y bien? —preguntó ansiosa. —¿Visteis a vuestra hermana? ¿Cómo está? ¿Por qué no ha vuelto? El mayor de los hermanos, el que siempre había sido el más fuerte, el que nunca lloraba, no pudo contener las lágrimas que rodaron por sus mejillas curtidas por el sol y el viento. —Madre, nos enviasteis a preguntar por vuestra hija. Nos ha recibido con desprecio. No quiso reconocernos. Nos llamó mozos mugrientos y nos preguntó cómo nos atrevíamos a pretender ser sus hermanos. —No es posible —murmuró la madre, llevándose las manos al pecho—. No es posible que mi hija haya hablado de ese modo. La comida que le enviasteis, continuó el hermano menor, nos la arrojó en la cara. Dijo que no era digna de ella, que era una cochinada. No se acuerda de nuestra casa, madre, no se acuerda de nosotros. El padre, que hasta entonces había permanecido sentado junto al fogón, se levantó con dificultad. Era un hombre ya entrado en años, encorvado por el trabajo en los campos, pero aún conservaba la dignidad de quien ha vivido honradamente. —Vuestra hija vive con el curaca —explicó el mayor a sus padres—. La ha convertido en su amante. La ha vestido como a una noble. La ha cubierto de joyas. Ya no es la misma. Se cree superior a nosotros. Pero los padres no quisieron creer lo que oían. El amor de una madre es ciego a veces, y se niega a aceptar lo inaceptable. No, no. No es posible que mi hija sea de tal índole, respondió la madre, sacudiendo la cabeza. Vosotros odiáis a vuestra hermana. No queréis que ella vuelva y por eso inventáis esos cuentos. Madre, es la verdad, insistieron los hermanos. Mentís, gritó la madre. Mentís porque la envidiáis. El padre intentó calmar a su esposa, pero ella se apartó de él furiosa. No podía, no quería creer que su hija, la niña que había llevado en su vientre, que había amamantado en su pecho, hubiera cambiado tanto. Y así quedó la cuestión, suspendida en el aire como el humo del fogón, sin resolverse, alimentando una esperanza que pronto se revelaría como la más dolorosa de las ilusiones. Los días siguieron su curso en el Ailú, pero ya nada era igual. La madre miraba a sus hijos con recelo, convencida de que le habían mentido. Los hermanos guardaban silencio, llevando en su interior el peso de aquella humillación. Y en la lejana casa del curaca, Yishapú continuaba su vida de lujos, sin imaginar que su propio orgullo estaba tejiendo la red que habría de atraparla en un destino más terrible que la muerte misma. Pero el dolor de una madre es una fuerza que ningún muro puede contener. Y pronto llegaría el día en que ella misma buscaría la verdad, sin importar cuán amarga fuera. Pasó mucho tiempo desde aquella visita fallida de los hermanos. Las estaciones se sucedieron una tras otra.
La época de lluvias llegó y se fue, dejando los campos verdes y florecidos. Luego vino el tiempo de la cosecha, cuando los graneros se llenaron de maíz y papas. Después arribó el período seco, en que el viento helado descendía de las montañas nevadas silbando entre las piedras. Y en todo ese tiempo, Yishapú no dio señales de vida. En la casa del curaca, la vida de la joven transcurría en una burbuja de placer y olvido. Los días se deslizaban uno tras otro sin que ella tuviera conciencia real del paso del tiempo. No trabajaba, no se preocupaba por nada. Su único deber era embellecer, complacer a su señor y dejarse mimar como una muñeca preciosa. Tocaba su quena bajo el cántaro cuando el curaca se lo pedía, y su música llenaba los aposentos con melodías que a veces sonaban alegres y otras veces melancólicas, según el capricho del momento. Pero había algo que ni los lujos ni las atenciones podían ocultar. Yishapú estaba encinta. Su vientre comenzó a redondearse, hinchándose como la luna creciente hasta tornarse pleno. El curaca se llenó de júbilo al descubrir que su amante esperaba un hijo suyo. Duplicó los cuidados, la rodeó de criadas que atendieran cada uno de sus antojos. Mandó traer los alimentos más exquisitos desde regiones lejanas. Mientras tanto, en el humilde ayllú donde habitaban los padres de Yishapú, la madre seguía resistiéndose a creer las palabras de sus hijos. De vez en cuando, al caer la tarde, murmuraba para sí misma mientras molía el maíz o hilaba la lana. Quizás vuelva, despacio, poco a poco. Mi hija volverá cuando termine su servicio. Pero los meses seguían transcurriendo y la esperanza se iba marchitando como una flor sin agua. Finalmente, agobiada por la incertidumbre que le carcomía el alma, la madre tomó una determinación. Ya no enviaría a los hermanos ni al padre ella misma. Iría a comprobar qué había sido de su hija. «Prepararé su comida favorita», dijo una mañana a su esposo. «Haré galletas de harina de quinoa y cañigua, como las que tanto le gustaban cuando era niña. Cocinaré moté y chuño hervido. También prepararé quispiño, ese manjar dulce que siempre la hacía sonreír. Cuánto deseo tendrá de probar estas comidas mi pobre hija. Seguramente el curaca la tiene trabajando día y noche y no la deja venir a casa». El padre la observó con tristeza. Sabía que su esposa se estaba engañando a sí misma, pero comprendía también que necesitaba ver con sus propios ojos la transformación de su hija. Algunas verdades son tan dolorosas que solo pueden ser aceptadas cuando se experimentan directamente. La madre trabajó durante toda la jornada, preparando aquellos manjares. Sus manos, arrugadas por los años y el trabajo, amasaban la harina con el amor acumulado de meses de separación. Cada galleta que formaba llevaba impresa una bendición silenciosa. Cada grano de mote que seleccionaba era una plegaria por el bienestar de su hija. «Mi hija debe ser la criada del curaca», murmuraba mientras envolvía las viandas en aguayos limpios.
Por eso no la deja venir. Pero cuando pruebe estas comidas, recordará su hogar, recordará quién es. Sus otros hijos la observaban con pena, pero no se atrevían a contradecirla. El padre intentó disuadirla. Esposa, nuestros hijos no mienten. Yo tampoco mentí sobre lo que vi. Nuestra hija nos ha negado. Basta, lo interrumpió la madre. Vosotros habláis así porque odiáis a mi hija. No sé por qué la odiáis tanto, pero yo sabré la verdad. Yo misma iré a verla. Y así, al amanecer del día siguiente, se echó el atado de fiambre a las espaldas y emprendió el camino hacia el pueblo. Era una mujer ya entrada en años, y el sendero que descendía desde el Aiyú era empinado y pedregoso, pero el amor maternal le daba fuerzas que no sabía que poseía. Caminó durante horas bajo el sol implacable, deteniéndose apenas a beber un sorbo de agua de los arroyos que cruzaban el camino. Cuando finalmente divisó la casa del curaca en el valle, su corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba nerviosa, ansiosa, esperanzada. Pronto vería a su hija. Pronto la abrazaría. Pronto descubriría que todo había sido un malentendido. Llegó a la residencia cerca del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. En el patio principal, reclinada sobre una alfombra de lana finísima, estaba Yishapú. Tomaba el sol con indolencia, vestida con ropas tan elegantes que parecían hechas para una princesa. Su cabellera, adornada con aquellos hermosos prendedores de plata, brillaba bajo la luz como un río de obsidiana líquida. Estaba claramente embarazada, y su vientre prominente se redondeaba bajo las telas preciosas. La madre se detuvo en seco. Por un momento no pudo reconocer a aquella mujer opulenta como su propia hija. Era imposible que aquella matrona soberana, imposible de confundir con una simple campesina, fuera la misma muchacha que había parido y criado. ¿Es esta mi hija o no es ella?, se preguntaba, mirándola con una mezcla de asombro y desconcierto. Yishapú, al percibir la presencia de alguien en el patio, volvió la cabeza con gesto fastidiado. Había aprendido a reconocer a las sirvientas por su forma de moverse, por su manera de respirar casi. Pero aquella figura que permanecía inmóvil junto a la entrada no era ninguna de sus criadas habituales. «Oye, vieja», llamó con voz desdeñosa, «¿qué es lo que quieres? ¿Por qué entras así a mi casa sin permiso?» Al escuchar la voz de su hija, la madre la reconoció de inmediato. El sonido de aquella voz era inconfundible, aunque el tono hubiera cambiado. Era el mismo timbre que había escuchado por primera vez cuando Yishapú era un bebé y lanzó su primer llanto al mundo. «Oh, hija mía», exclamó la anciana con el corazón desbordado. «¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte?» Y corrió hacia ella con los brazos extendidos, ansiosa por abrazarla, por estrecharla contra su pecho, como cuando era niña, y se lastimaba las rodillas jugando. Pero antes de que pudiera tocarla, Yishapú la empujó con brusquedad,
rechazándola como se rechaza a un perro callejero. «¡Atrás!», gritó. «¿Quién te ha dado permiso para acercarte a mí?». A pesar del rechazo, la madre intentó extender el atado con las comidas que había preparado. «Mira, hija, te he traído tus manjares favoritos, galletas de quinoa como las que te gustaban, mote cocido, chuño». Yishapú ni siquiera miró el contenido del atado. Lo recibió con gesto de profunda repugnancia y preguntó: «¿Por qué venís aquí cada uno de vosotros trayéndome estas inmundicias, estas comidas sucias y asquerosas? ¿Y por qué tratáis de haceros pasar por mis parientes?». Tomó el atado y lo arrojó violentamente contra la cabeza de su madre. Las galletas se esparcieron por el suelo del patio. El mote rodó entre las piedras. El quispiño se deshizo manchando la tierra. «¿Yo acaso os conozco, mujer maloliente?», vociferó. «Fuera de mi vista». La madre, aturdida por el golpe y por la crueldad de aquellas palabras, retrocedió tambaleándose. Sus piernas apenas podían sostenerla, pero su voz, cuando finalmente habló, temblaba no solo de dolor, sino también de una ira santa que comenzaba a despertar en su interior. «¿Qué te pasa, criatura?», preguntó con voz quebrada. «No te vuelvas contra el bien, hija mía. Yo te envié a cumplir con tu turno en la mita. No te mandamos para que cambiaras de este modo. ¿Qué te ha sucedido?». «¡Fuera de aquí, vieja!», gritó Yishapú. «No me dirijas más la palabra». La anciana se dejó caer de rodillas sobre las piedras del patio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, surcando su rostro como ríos de pena. Pero aún intentaba comprender, aún buscaba una explicación que hiciera menos terrible aquella realidad. «¿Ya no recuerdas que soy tu madre?», preguntó entre sollozos. «¿Es verdad entonces lo que me dijeron tu padre y tus hermanos? ¿Es verdad que arrojaste su regalo al rostro de tu padre? ¿Que hiciste lo mismo con tus hermanos?». Yishapú permaneció impasible, contemplando a aquella mujer arrodillada con la misma expresión que se reserva para observar a un insecto molesto. «Vámonos ahora», ordenó la madre, tratando de recuperar algo de autoridad en su voz. «Vuelve conmigo a nuestra casa». La respuesta fue una carcajada cruel. «¿A dónde puedo ir yo, vieja asquerosa? ¿A qué hogar me quieres llevar?». «A nuestra casa, pues, hija, a tu hogar, a tu familia». «¿Mi hogar? ¿Mi familia?». Yishapú escupió las palabras como si fueran veneno. «Fuera de aquí, vieja, ya no me hables más». Estaba decidida a arrojar a su propia madre de la casa, a expulsarla como se expulsa a una mendiga inoportuna. La anciana, comprendiendo finalmente que no había esperanza, que su hija estaba verdaderamente perdida, comenzó a recoger del suelo las viandas que con tanto amor había preparado de rodillas en medio del patio. Bajo la mirada indiferente de Yishapú, juntaba las galletas rotas, los granos de mote esparcidos. Mientras lloraba arrodillada sobre aquellas piedras, algo cambió en el interior de la madre. El dolor comenzó a transformarse en otra cosa, algo más profundo y terrible.
La resignación dio paso a una furia justa, a una indignación que brotaba de lo más hondo de su ser. Se puso de pie lentamente, con una dignidad que ni la humillación podía arrebatarle. Sus lágrimas aún caían, pero su voz, cuando habló, era firme como la roca de las montañas. «Desde hoy para siempre ya no serás mi hija», declaró. «Cuidado con que más tarde quieras decir, fuiste mi padre, fuiste mi madre. Eso ya nunca va a pasar, ya no podrá ser en ningún tiempo. Nunca podrás llamarme madre, nunca más». Yishapú la observaba con una sonrisa burlona en los labios, sin comprender la gravedad de aquellas palabras, sin intuir el poder terrible que encerraban la madre, persignándose con cierta parsimonia y devoción, como quien realiza un acto sagrado, comenzó a caminar hacia la salida. Pero antes de cruzar el umbral, se detuvo lentamente, con gestos deliberados que parecían seguir un ritual antiguo. Se descubrió el seno. Era el mismo seno que había amamantado a Yishapú cuando era bebé, que le había dado la vida y el sustento. Hizo como si ordeñara hacia el suelo, dejando caer gotas imaginarias de leche sobre la tierra seca del patio. Y entonces pronunció la maldición suprema, las palabras que ninguna madre debería verse obligada a decir nunca. «Con esto has de encontrar la vida eterna. Con esto mira lo que has hecho a tu madre, mira lo que has hecho a tu familia. Ahora tú ya no existes para nosotros. Que Dios se apiade de ti». Las palabras cayeron sobre Yishapú como gotas de plomo fundido. Por primera vez en muchos meses, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero su orgullo era aún más fuerte que cualquier presentimiento, y simplemente se dio vuelta, regresando a sus aposentos sin dignarse siquiera mirar a su madre una última vez. La anciana salió de la casa con paso vacilante. Iba llorando, rodándole las lágrimas como grandes gotas de lluvia, como el pesado granizo que cae de las nubes oscuras de tormenta. Caminaba hablando sola, murmurando entre sollozos. «¿Cómo ha podido mi hija hacerme lo que ha hecho? Ay, Dios mío, aún los manjares que hice para ella me los arrojó al rostro. Yo que no quise creer a mi esposo ni a mis hijos, y sin embargo ellos decían la verdad. Mi hija es tal como ellos dijeron, peor aún de lo que imaginaba. El camino de regreso se le hizo eterno. Cada paso era un tormento, no por el cansancio físico, sino por el peso insoportable que llevaba en el corazón. Llegó a su casa cuando ya había caído la noche, tropezando en la oscuridad, con los ojos hinchados de tanto llorar. Su esposo la vio llegar y corrió a sostenerla, pues parecía a punto de desplomarse. «Mujer, ¿qué ha pasado?» «Es verdad», logró articular entre hipidos. «Es verdad, vuestra hermana se ha pervertido como me habéis dicho. Ahora sí os creo, ahora sí». Los hijos acudieron también, y todos abrazaron a sus padres en un círculo de dolor compartido. La madre lloró en los brazos de su esposo como nunca antes había llorado, dejando salir todo el sufrimiento acumulado.
«Ya no volveremos a su casa», sentenció el padre con voz grave. «Y cuando entremos al pueblo, no iremos donde ella vive. Así hay que ser para siempre». Todos asintieron en silencio, y de esta forma la familia de Yishapú la borró de su existencia. La olvidaron, o al menos intentaron olvidarla, aunque el dolor de aquella pérdida permaneciera siempre como una cicatriz invisible en sus corazones. Pero las palabras de una madre son poderosas, especialmente cuando se pronuncian en medio del dolor más profundo. Y la maldición que había caído sobre Yishapú no tardaría en manifestarse de formas que ni ella ni el curaca podrían haber imaginado en sus peores pesadillas. Capítulo 4. Capítulo 4. Al día siguiente de haber expulsado a su madre de la casa, Yishapú despertó con una extraña sensación en el pecho. No era remordimiento, pues su corazón se había endurecido demasiado para eso. Era más bien una inquietud indefinible, como una sombra que se cierne sobre el agua clara de un lago antes de que la tormenta descargue su furia. Pero pronto desechó aquellos pensamientos incómodos y se entregó de nuevo a sus rutinas de ocio y vanidad. Ese mismo día, el curaca recibió noticias de que debía realizar un viaje urgente. Uno de los señores de una región vecina había solicitado su presencia para tratar asuntos de importancia relacionados con el tributo al Inca. Era un viaje largo que requeriría al menos 2 días. Uno para llegar a su destino y otro para el regreso. Además del tiempo necesario para las negociaciones, el curaca se mostró contrariado. No le gustaba separarse de Yishapú ni siquiera por unas horas, mucho menos por varios días. Pero los deberes de su cargo eran ineludibles. Antes de partir, reunió a todos sus criados en el patio principal y les dirigió severas advertencias. «Debéis cuidar y atender bien a vuestra señora», ordenó con voz autoritaria. «Tienen que servirla con esmero y dedicación. Deben arreglar bien su lecho y acompañarla hasta que concilie el sueño. No quiero que esté sola ni un instante. ¿Habéis comprendido?» Los sirvientes inclinaron la cabeza en señal de obediencia. «Sí, taita, así se hará. Especialmente vosotros», señaló a los jóvenes criados. «Debéis acompañar a dormir a la señora, cuidar de su sueño como si fuera el más precioso tesoro. Si algo le sucede en mi ausencia, responderéis con vuestras vidas». Satisfecho con estas instrucciones, el curaca partió cuando aún no había amanecido del todo. Llevando consigo una pequeña comitiva, Yishapú lo despidió desde la puerta de sus aposentos con un gesto lánguido de la mano, sin mostrar mayor preocupación por su ausencia. Durante todo el día, los sirvientes cumplieron con sus obligaciones de mala gana, le llevaron la comida a sus horas, pero murmuraban entre dientes mientras lo hacían. Le prepararon el baño con agua perfumada, pero arrastraban los pies con desgano. La ira acumulada durante meses de tener que servir a aquella mujer que se creía superior a todos ellos burbujeaba justo bajo la superficie de su obediencia forzada.
Cuando cayó la noche y llegó el momento de acompañar a Yishapú a dormir, tal como el curaca había ordenado, los criados se reunieron en la cocina. Uno de ellos, el más joven y atrevido, habló en voz alta lo que todos pensaban. ¿Quién ha de cuidar a esa mujer? ¿Quién ha de querer alcanzarle nada a esa creída? Es verdad, asintió otro. ¿Quién va a estar sirviéndola como si fuera una verdadera noble? Ella es una campesina como nosotros, solo que tuvo la suerte de que el curaca se encaprichara con ella. El señor no está, dijo un tercero. Nadie sabrá si la cuidamos o no. ¿Por qué habríamos de obedecerle cuando ni siquiera nos trata con respeto? Y así, olvidando completamente las órdenes del curaca, los sirvientes se entregaron al juego y la diversión. Sacaron los dados que guardaban escondidos, bebieron chicha hasta emborracharse ligeramente, contaron historias y rieron a carcajadas en la cocina. Nadie fue a cuidar el sueño de Yishapú. Nadie veló por ella durante aquella noche fatídica. Yishapú se retiró sola a su dormitorio, extrañando la presencia del curaca, pero acostumbrada ya a dormir en aquella cama mullida, entre sábanas de tela finísima. Se recostó sobre los almohadones de plumas, cubrió su vientre hinchado con una manta bordada y cerró los ojos. El silencio de la casa era absoluto, roto apenas por el susurro del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Pero aquella noche, mientras dormía, algo terrible aconteció. La maldición de su madre, pronunciada con el poder que solo el dolor supremo puede conferir, comenzó a manifestarse. Yishapú sintió en sueños que una mano helada le apretaba el pecho, que un peso invisible se posaba sobre su garganta, impidiéndole respirar. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de sus labios. Intentó moverse, pero sus miembros no respondían. Y así, en la soledad más absoluta, sin nadie que acudiera en su ayuda, sin una mano compasiva que sostuviera la suya, Yishapú murió. Su alma abandonó su cuerpo hermoso, dejando solo un cascarón vacío adornado con joyas y sedas. La muerte la encontró tal como había vivido sus últimos meses, sola en medio del lujo, rodeada de cosas, pero desprovista de amor verdadero. Cuando amaneció, los criados se despertaron con las cabezas pesadas por la bebida de la noche anterior. Se miraron unos a otros con cierta aprensión, recordando que habían desobedecido las órdenes del curaca. «Deberíamos ir a ver cómo está la señora», sugirió uno de ellos con nerviosismo. «Sí, antes de que llegue el taita y descubra que no la cuidamos», añadió otro. Se acercaron al dormitorio de Yishapú con paso vacilante. Llamaron suavemente a la puerta, pero no hubo respuesta. Volvieron a llamar, esta vez con más fuerza. El silencio que siguió les erizó la piel. Finalmente, uno de ellos se atrevió a abrir la puerta. La encontraron tendida sobre su lecho, inmóvil como una estatua de piedra. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían nada. Su pecho no se elevaba ni descendía con la respiración.
Su piel tenía esa palidez cerosa que solo los muertos exhiben. «¡Está muerta!», exclamó uno de los sirvientes, retrocediendo horrorizado. «La señora está muerta». El pánico se apoderó de todos ellos. Corrieron alrededor del cadáver como gallinas espantadas, sin saber qué hacer, conscientes de que cuando el curaca regresara y descubriera que su amada había fallecido mientras ellos jugaban y bebían, su castigo sería terrible. «El Señor nos castigará», gemía uno. «Nos hará azotar hasta morir». «¿Por qué no fuimos a su dormitorio para cuidar su sueño?», se lamentaba otro. «Nos preguntará y no sabremos qué responder». Discutieron durante horas, buscando desesperadamente alguna forma de justificarse, alguna explicación que pudiera salvarlos de la ira del curaca. Finalmente, uno de ellos, el más astuto, propuso un plan. «Diremos que murió en la mañana, no durante la noche. Diremos que se levantó temprano, que estaba bien, que salió al patio a calentarse con el sol y que de repente cayó muerta. Así no podrá culparnos por no haber estado con ella durante el sueño». Los demás aceptaron el plan con alivio. Procedieron entonces a ejecutarlo con meticulosidad. Vistieron el cadáver de Yishapú con uno de sus trajes más hermosos. Peinaron su cabellera con esmero. Colocaron los prendedores de plata en su posición habitual. Luego, con sumo cuidado, transportaron el cuerpo hasta el patio y lo sentaron sobre una alfombra, como si ella hubiera salido a disfrutar del sol matutino. Le pusieron incluso un pequeño escrito entre las manos, simulando que había estado leyendo. Apenas habían terminado con estos preparativos cuando escucharon el ruido de pasos acelerados. El curaca había regresado antes de lo previsto, ansioso por reencontrarse con su amada. Venía cargado de regalos, telas preciosas adquiridas en su viaje, joyas finamente labradas, ungüentos perfumados traídos de tierras lejanas. «¿Dónde está mi señora?», preguntó con voz alegre apenas cruzó el umbral. «¿Dónde está mi paloma?». Los sirvientes se miraron entre ellos con ojos llenos de terror antes de que el más valiente se adelantara. «Ha muerto, Taita. Ha muerto». Las palabras golpearon al curaca como un mazo. Los regalos cayeron de sus manos, esparciéndose por el suelo. Su rostro palideció hasta adquirir el color de la ceniza. «¿Cómo? ¿Cómo es posible?», tartamudeó. «¿De qué modo ha podido morir mi palomita?». El sirviente comenzó a relatar la historia que habían inventado. «Esta mañana, Taita se levantó muy temprano. Estaba bien, estaba contenta. Se sentó sobre una alfombra en el patio, se calentaba con el sol. Tenía en las manos un escrito que estaba viendo, y de repente Taita se estremeció. Cayó de espaldas sin moverse más. Hicimos cuanto era posible, pero no pudo revivir. La llevamos apenas hasta su lecho. El curaca no esperó a escuchar más. Corrió hacia donde señalaban los sirvientes, llevando consigo los regalos que había traído para Yishapú. Entró al dormitorio donde habían colocado el cadáver y cerró la puerta con violencia, encerrándose a solas con su amada muerta.
El llanto que brotó de su garganta era el aullido de una bestia herida. Se arrojó sobre el lecho, levantó el cuerpo de Yishapú y lo hizo sentar, sosteniéndolo contra su pecho. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras la llamaba una y otra vez. «Vuelve a la vida, Yishapú, vuelve a la vida, amor mío. No me dejes solo, no puedes dejarme». Pero los muertos no responden a los llamados de los vivos, por más desesperados que sean. El cuerpo de Yishapú permanecía inerte, frío, ajeno a las súplicas de quien la había amado con pasión enfermiza. Durante toda la noche, el curaca permaneció sentado junto a su amante muerta. No comió, no bebió, no durmió. Simplemente la contemplaba, acariciaba su rostro, besaba sus manos heladas. Al amanecer comenzó a vestirla con los trajes nuevos que había traído, engalanándola como si fuera a despertar en cualquier momento. «Yishapú», murmuraba mientras le colocaba un collar de piedras preciosas. «Mira lo que te he traído. Mira qué hermoso es. Te quedará precioso». Los criados, que escuchaban desde el otro lado de la puerta, se miraban entre ellos con creciente inquietud. El curaca había perdido la razón. Hablaba con una muerta como si estuviera viva. La vestía, la peinaba, le contaba sobre su viaje como si ella pudiera escucharlo. Pasaron 3 días y 3 noches. El curaca no salió del dormitorio ni una sola vez. No se acordó siquiera de que Yishapú debía ser sepultada, de que el cuerpo necesitaba recibir los rituales funerarios apropiados. Estaba tan sumido en su duelo que la realidad había dejado de existir para él. Y entonces, en la tercera noche, cuando la contemplaba una vez más, a la luz vacilante de las velas, sucedió algo extraordinario y terrible. Yishapú abrió los ojos. Levantó lentamente la mano que sostenía su quena de hueso humano y comenzó a tocarla. El sonido que brotó del instrumento era como el gemido de las almas en pena, como el lamento de los condenados. Era un canto de muerte pura, un llanto que helaba la sangre y llamaba a la oscuridad. La quena sollozaba bajo el cántaro con una intensidad que nunca antes había alcanzado, arrancando lágrimas a torrentes, convocando al llanto y a la muerte misma. El curaca, lejos de asustarse, se llenó de una alegría delirante. «Ya revivió Yishapú», exclamaba riendo y llorando al mismo tiempo. «Está viva, mi amada está viva». Pero la criatura que había regresado de la muerte no era la misma Yishapú que había partido. Estaba viva, sí, pero de una manera antinatural, terrible. Ya no sabía vestirse ni peinarse. No era ya la misma. El curaca tenía que peinarla cada día. Tenía que vestirla con sus propias manos como si fuera una muñeca. Le servía la comida, pero ella no comía. Ya no le llegaba ni el hambre ni la sed. Ya no hablaba como antes, no conversaba ni reía. Solo a instantes hacía sollozar su quena bajo el cántaro, arrancándole melodías que partían el alma, y luego dormía
durante horas interminables, con un sueño que parecía más cercano a la muerte que al descanso natural. El curaca aceptaba todo esto con una resignación rayante en la locura. Al menos la tenía consigo, pensaba. Al menos no estaba completamente sola en la tumba. Y así continuaron sus días y sus noches, él cuidando de aquella criatura que ya no era del todo humana, ella existiendo en un estado intermedio entre la vida y la muerte. Pero una noche, cegado por el deseo y la obsesión que nunca lo habían abandonado, el curaca cometió el error fatal que sellaría definitivamente su destino y el de Yishapú. Una noche, cuando la luna llena bañaba los aposentos con su luz plateada y espectral, el curaca contemplaba a Yishapú mientras ella yacía sobre el lecho en ese sueño profundo que tanto se asemejaba a la muerte. La observaba con una mezcla de amor, dolor y una obsesión que había traspasado todos los límites de la razón. Ella seguía siendo hermosa, incluso en aquel estado antinatural. Su rostro conservaba aquella belleza que lo había cautivado desde el principio. Aunque ahora había en sus facciones algo inquietante, algo que pertenecía más al mundo de las sombras que al de los vivos. El deseo, ese demonio que nunca lo había abandonado, despertó nuevamente en el corazón del curaca. Era un anhelo enfermizo, una necesidad que ignoraba todas las leyes divinas y humanas. Se acercó a ella, acarició su rostro frío, besó sus labios que ya no respondían a sus caricias. Y entonces, consumido por una pasión que había traspasado la frontera de lo abominable, intentó poseerla cuando estaba a punto de consumar aquel pecado horrendo, cuando ya había profanado el cuerpo de quien existía en ese limbo entre la vida y la muerte. Algo monstruoso sucedió. De dentro del lecho se incorporó una bestia. Era un asno de pelaje oscuro, con ojos que brillaban con una luz antinatural en la penumbra del dormitorio. El curaca retrocedió sobresaltado, pero solo por un instante. Su locura era tal que incluso aquella transformación espantosa no pudo devolverlo a la cordura. Al contrario, se llenó de una alegría delirante. «¡Vea!», exclamó riendo como un demente. «Ahora sí, aunque se haya convertido en asno, ella estará conmigo. Iré con ella a todas partes. Ya no tendré que enterrarla, la tendré siempre a mi lado». Y así amaneció, con la bestia en su dormitorio, acariciándola como si fuera todavía la mujer que había amado. Los sirvientes, al enterarse de lo sucedido, se santiguaban horrorizados y murmuraban que el diablo había tomado posesión de aquella casa. Al día siguiente, el curaca llevó el asno a la residencia del padrino de su hijo, aquel hombre que había cargado al bebé hasta la pila bautismal antes de que el pequeño muriera. El padrino era un herrero respetado, hábil en el arte de herrar y arreglar los cascos de las bestias de carga. «Compadre», le dijo el curaca con aparente normalidad, «tú que cargaste a mi hijo a la pila bautismal, tú mi prójimo, mi señor, mira que ahora tengo esta bestia. La he comprado para mis viajes,
para que estés siempre conmigo. Cuida de los cascos de mi burro, herralos ahora». El padrino, que era un hombre entendido no solo en el oficio de herrero, sino también en los asuntos del espíritu, observó al animal con extrañeza. Había algo en aquella bestia que no era natural, algo en sus ojos que le recordaba inquietantemente a... «¿Por qué no he de hacerlo para ti, compadre?», respondió finalmente. «Herraremos a tu bestia ahora mismo». Forjó unos herrajes a medida, midiendo cuidadosamente los cascos del animal. Luego, con ayuda de sus aprendices, tumbaron la bestia y le amarraron las patas para poder trabajar con seguridad. El padrino acomodó el primer herraje en el casco delantero y levantó el martillo. El primer clavo penetró la herradura, y entonces sucedió lo impensable. Del hocico del asno brotó un grito humano, un alarido de dolor que heló la sangre de todos los presentes. «¡Ay, ay, ay! Mi señor, ¿cómo me clavas los pies? Tú que fuiste el padrino de mi hijito». El martillo cayó de las manos temblorosas del herrero. Ante sus ojos atónitos, la bestia comenzó a transformarse. El pelaje se desvaneció, revelando piel humana. Las patas se alargaron, convirtiéndose en piernas y brazos. El hocico se retrajo, dando paso a un rostro de mujer. Y allí, tendida sobre el suelo del taller, estaba Yishapú en toda su hermosidad terrible, vestida con sus ropas de matrona, mirándolos con ojos que habían visto el otro lado de la muerte. El padrino retrocedió tambaleándose, llevándose las manos a la cabeza. «Oh, mi curaca, oh, mi compadre, ¿qué me has mandado hacer?». Se volvió hacia Yishapú con voz temblorosa. «¿Qué ha sido de ti? ¿Cómo, de qué suerte pudiste convertirte en bestia, habiendo sido madre del hijo de mi curaca, de mi compadre?» Yishapú se incorporó lentamente. Su voz, cuando habló, tenía la cadencia de quien ha atravesado reinos de oscuridad que los vivos no pueden imaginar. «A mi madre y a mi padre, a mis hermanos, les hablé con desprecio. Por eso nuestro Señor me castiga. El haber arrojado al rostro de mi hermano la comida que me trajo de regalo no es culpa grande. Culpa grande, inmensa, imperdonable, es haber afrentado a mi padre y a mi madre con el mismo pecado». El curaca, que hasta ese momento había permanecido en silencio, preguntó con voz quebrada: «¿Y por qué procediste de esa manera?». La respuesta de Yishapú cayó como una sentencia. «Por haber sido amante de un señor como tú, por eso ofendí a mi padre y a mi madre. He caído ahora en las lágrimas de mi padre y de mi madre. Mi madre me maldijo, riéndose los pechos en un gesto sagrado, y esa misma noche me alcanzó la muerte. Ya no podré encontrar mi redención. Estoy condenada». Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de una tristeza infinita. «Y cuando estuve muerta, este curaca intentó hacerme pecar. Por eso me convertí en bestia. Era un pecado horrendo el que quería que yo cometiera. Viendo que estaba muerta, no respetó mi cuerpo inerte y me profanó. Impulsado por su alegría demoníaca, me acarició, puso sus manos sobre mí y después
quiso hacerme caer en el horrendo pecado. Pero yo ya no puedo pecar más porque estoy muerta. Apenas terminó de pronunciar estas palabras, Yishapú cayó de espaldas. Esta vez murió definitivamente. Se convirtió en cadáver otra vez, pero ahora sin posibilidad alguna de retorno. El espíritu que la había mantenido atada a este mundo finalmente se liberó, dejando solo el cascarón vacío de lo que una vez fuera una mujer hermosa. El pueblo entero se enteró rápidamente de lo ocurrido. La noticia corrió de boca en boca como fuego en pasto seco. Como Yishapú había fallecido en la casa del padrino de su hijo, él comenzó a disponer el entierro del cadáver, convocando a las plañideras y preparando los rituales funerarios apropiados. Pero el curaca se opuso con vehemencia. «Es mi esposa. La llevaré a mi casa. Allí la cuidaré». El padrino, horrorizado ante la perspectiva de que se repitiera aquella profanación, le contestó con firmeza: «¿Qué es eso, curaca mío? No tendría nombre lo que propones. Tenemos que enterrarla, es lo correcto, lo que Dios manda». E impidió que el curaca se llevara el cadáver de Yishapú. Así la enterraron en el cementerio, haciéndole un funeral pomposo como se entierra a las matronas respetables, a las consortes de los que mandan. Vinieron plañideras profesionales de pueblos lejanos, que lloraron y cantaron las endechas fúnebres con voces que desgarraban el alma. El curaca asistió a los funerales con el rostro desencajado. Iba cantando junto a las lloronas, repitiendo el llanto de ellas, pero no con las palabras tradicionales. Cantaba con sus propias palabras, expresando su dolor personal. «Yishapú, adelante, adelante. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Juntos, siempre juntos». Mientras pronunciaba estas palabras, que sonaban más a amenaza que a despedida, la enterraron en una fosa profunda. Echaron tierra sobre el ataúd hasta cubrirlo completamente, y colocaron una gran piedra sobre el montículo para marcar el sitio. Concluido el funeral, todos se fueron. Acompañaron al curaca hasta su casa, intentando consolarlo con palabras vacías que él no escuchaba. Pero a la medianoche, cuando todo el pueblo dormía y solo los perros vigilaban en la oscuridad, el curaca se levantó de su lecho. Reunió todas las ropas de Yishapú, sus vestidos preciosos, sus mantas bordadas, sus prendedores de plata. Hizo un atado con todo ello y se encaminó hacia el panteón como un espectro en la noche. Llegó hasta el sitio donde la habían enterrado. Con sus propias manos, sin importarle destrozarse las uñas ni llenarse de tierra hasta los codos, comenzó a escarbar. Escarbó durante horas, como un animal enloquecido, hasta que finalmente alcanzó el ataúd. Lo abrió con fuerza sobrehumana. Y entonces, increíblemente, imposiblemente, Yishapú volvió a la vida por tercera vez. Salió de donde estaba enterrada, emergiendo de la tierra como una semilla maldita. El curaca la vistió hermosamente con las ropas que había traído. Peinó su cabellera llena de tierra
y se echaron a andar los dos en la oscuridad de la noche. En la puerta del panteón, el curaca gritó con voz que resonó por todo el valle: «Yishapú, tú, ahora sí, con ella me voy eternamente, con Yishapú». Y se fueron caminando hacia la noche, hacia la oscuridad absoluta, hacia un destino que solo el infierno conoce. En ese momento, todos los perros del pueblo comenzaron a aullar al unísono. Fue un aullido prolongado, escalofriante, que despertó a los habitantes y les erizó la piel. Los perros aullaron durante muchas noches consecutivas, presagiando desgracias. Otros cuentan que vino un carro de fuego descendiendo del cielo oscuro, tirado por caballos negros cuyas crines eran llamas vivas, y que el demonio en persona se los llevó a los dos, al curaca y a Yishapú, arrastrándolos hacia los abismos infernales donde los condenados sufren por toda la eternidad. A la mañana siguiente, los vecinos fueron a preguntar en la casa del curaca, inquietos por los aullidos de la noche anterior. Pero él no estaba. La casa estaba vacía, silenciosa como una tumba. Habían desaparecido también todos los vestidos de Yishapú, todas sus joyas, todas sus pertenencias. Alguien sugirió ir al panteón a verificar. Cuando llegaron, encontraron la sepultura escarbada, la tierra removida, el ataúd abierto y vacío. Los dos amantes ya no estaban. Habían desaparecido sin dejar más rastro que aquella tumba profanada y el eco de los aullidos que aún resonaban en la memoria del pueblo. Conclusión. Y así fue todo. La casa del curaca se sumió en el silencio más absoluto y sepulcral. Los sirvientes huyeron atemorizados, esparciendo por todas partes la historia terrible de lo que habían presenciado. Nadie quiso volver a entrar en aquella residencia maldita. Las puertas quedaron abiertas, batiendo con el viento. Las ventanas se rompieron. Las telarañas comenzaron a tejer sus velos sobre los muebles abandonados. Con el paso de los años, la casa se convirtió en ruinas. Los muros se desmoronaron piedra por piedra. El techo de paja se pudrió y cayó. Las vigas se cubrieron de musgo. Y finalmente, donde una vez se alzara la imponente residencia del curaca, no quedó más que una desolada pampa, un descampado donde solo crecían cardos y espinas. Los viajeros que pasaban por aquel sitio a altas horas de la noche juraban escuchar el sonido de una quena llorando bajo un cántaro y una voz de hombre que cantaba canciones de amor y locura. Algunos decían haber visto dos sombras paseando entre las ruinas, eternamente condenadas a repetir su historia de pasión y orgullo. Esta historia se transmitió de generación en generación, de abuelos a nietos, como advertencia y enseñanza, porque en ella se encierran verdades eternas que cada época debe recordar. Que el orgullo es el peor de los pecados, que despreciar a los padres atrae la maldición más terrible, que el amor sin respeto ni límites se convierte en obsesión demoníaca y que ningún lujo ni posición puede sustituir el calor del hogar donde uno nació. Yishapú había tenido todo lo que muchos desean: belleza, riqueza,
el amor apasionado de un hombre poderoso. Pero al renegar de sus raíces, al escupir sobre el amor de quienes le dieron la vida, perdió no solo este mundo, sino también el venidero. Su alma quedó atrapada entre dos realidades, incapaz de encontrar paz ni redención. El curaca, por su parte, aprendió demasiado tarde que hay amores que destruyen, que la posesión no es lo mismo que el cariño verdadero, y que desafiar las leyes divinas y naturales solo conduce a la perdición eterna. La madre de Yishapu vivió el resto de sus días con el corazón partido, pero nunca se arrepintió de su maldición. Sabía que había sido justa, que había actuado movida por un dolor que ninguna madre debería experimentar. Y en las noches, cuando el viento aullaba bajando de las montañas, murmuraba plegarias por el alma de su hija, aunque sabía que ya era demasiado tarde para cualquier salvación. Los hermanos crecieron y tuvieron sus propias familias, pero nunca olvidaron a su hermana. Contaban su historia a sus hijos como lección de humildad y gratitud. Y así, el nombre de Yishapu se convirtió en sinónimo de la hija ingrata, de aquella que olvidó de dónde venía y pagó el precio más alto que se puede pagar. Que esta historia nos recuerde siempre honrar a nuestros padres, no importa cuán alto lleguemos en la vida. Que nos enseñe a mantener la humildad incluso en medio de la abundancia, que nos advierta sobre los peligros del orgullo desmedido y del amor que se convierte en obsesión enfermiza. Porque quien desprecia su origen, desprecia su propia alma, y quien reniega del amor que lo crió, reniega de su propia humanidad. La historia de Yishapu y el curaca es la historia de 7 pecados capitales entrelazados. La soberbia que hinchó su corazón, la lujuria que cegó al curaca, la avaricia de poseer lo que no debía poseerse, la ira de quien rechaza a su propia sangre, la gula de placeres sin medida, la envidia que sintieron los sirvientes, y la pereza de un amor que no supo esforzarse por mantener su humanidad. Si esta historia te ha enseñado algo valioso o te ha conmovido el alma, te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios. ¿Conoces historias similares en tu propia cultura? ¿Qué lección te llevas de este relato ancestral? Tu voz enriquece nuestra comunidad y mantiene vivas estas enseñanzas para las generaciones futuras. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para descubrir más relatos que guardan la sabiduría de nuestros antepasados. Cada historia que compartimos es un puente entre el pasado y el presente, entre la tradición y nuestra vida cotidiana.